Hola chicos, pues nada, hoy tenemos un video muy interesante que me han pedido mucho que explique el concepto de qué es lo que es el pH, para qué se utiliza, de dónde salen estos valores de que una sustancia tenga un pH tal y que otra sustancia tenga otro pH tal. Y es interesante porque ahora la peluquería actual, y cuando digo peluquería estoy hablando de cosmetología, estoy hablando de la barbería, estoy hablando de los tratamientos faciales, o sea, de la estética, la cosmetología de forma general. Es muy importante que los técnicos conozcan qué es lo que es el pH y qué sustancia más o menos tiene un pH determinado, porque es una herramienta importante a la hora de tomar decisiones, a la hora de saber qué servicio vamos a ofrecer y cómo proceder delante de un cliente, porque yo siempre digo que cada cliente es una historia diferente. Entonces, para entender este concepto, que es un concepto muy simple, muy básico de básico, tenemos que saber que existen sustancias que son ácidas y otras sustancias que son básicas, y que estas sustancias ácidas y básicas se miden a través de una escala que es una escala numérica que comienza en 0, así en 0, no comienza en 1, comienza en 0 la escala numérica de pH y termina en 14. Entonces esta escala numérica nos va a decir que hay sustancias ácidas y hay sustancias que son sustancias y complejos. ¿Por qué digo sustancias y complejos o sistemas? Cuando digo sistemas estamos hablando de un conjunto de sustancias que están mezcladas. Por ejemplo, el champú, una mascarilla, es un sistema, no es una sustancia, es un sistema. Entonces ese sistema tiene un pH determinado. Entonces tenemos los valores de 0 hasta 14 y en el medio tenemos un pH 7. El pH 7 es neutro siempre y muy fácil de entender. Todas las sustancias que tengan valores entre 0 y 7 son ácidas, y todas las sustancias que tengan valores entre 7 y 14 son básicas o alcalinas. Entonces, pero bueno, ¿cómo vamos a saber esto? Hay cosas como la escala de colores, como la colorimetría básica, tenemos que saberla de memoria. Tenemos que conocer que casi todos los alisadores, y estamos hablando de los de RIS, los alisadores estos que rompen los puentes de disulfuro, que a veces son de hidróxido, de diferentes tipos de hidróxidos, de guanidina, otros tipos de alisadores, las mismas marcas que hacen los alisados a base de fórmicos, no fórmicos, el botox, todas esas sustancias. Tenemos que conocer que todas esas sustancias son alcalinas, es decir, que tienen un pH por encima de 7 y van a ser sustancias básicas. Y tenemos que conocer la otra parte de las sustancias que tenemos en nuestro salón, que son ácidas, que ahí en las sustancias ácidas vamos a tener algunos champús neutralizadores, vamos a tener las mascarillas que nos sirven después de un proceso de tinturación, aquellas para cerrar la cutícula, generalmente son ácidas, y tenemos algunos champús que dicen en su etiquetado champú neutro, y algunos champús que no tienen el pH que tienen en su sistema. Por ejemplo, los champús de bebé generalmente son un poquito ácidos, cercanos al pH del cuero cabelludo, o sea, de 4 a 4,5. Y entonces más o menos esos conceptos tenemos que saberlos sin la necesidad de tener que medir el pH en el salón. ¿De dónde vienen esos valores? Bueno, estos valores de 0 a 14 no se inventó por magia. Eso viene de una fórmula matemática que no lo voy a enredar con esta fórmula, pero que pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de protones o de iones hidrógeno, o sea, de H+. O sea, lo que mide
Lo que hace que una sustancia sea más básica o menos básica es la concentración de iones hidrógeno que haya en ese sistema. Entonces, es necesario medir el pH o tener algún indicador de pH en nuestra peluquería, en nuestra estética, en nuestro spa, de la sustancia que tenemos trabajando allí para saber qué pH tiene esa sustancia. No es necesario y no nos vamos a meter en ese rollo, porque ya las sustancias que se comercializan ya tienen un pH que ya está equilibrado, un pH que ya, digamos, que está estandarizado, y entonces ese pH no va a variar, y al no variar no hay necesidad de que usted tenga que estar midiendo para saber qué pH tiene la sustancia. Cuando yo le digo que genéricamente usted tiene que conocer que los alisadores tienen tal pH, que algunos champús tienen el otro pH, entonces más o menos usted debe de conocer como técnico cuál es el pH que está manejando. Entonces, si eres solamente técnico de peluquería, de cosmetología, no es necesario, está trabajando con productos que ya están calibrados, con productos que están testados, entonces no tienes necesidad de medir el pH del sistema que estás trabajando. Ahora bien, si te vas a dedicar a elaborar productos cosméticos, tanto caseros, o sea, domésticos, o en laboratorio, normalmente en laboratorio, todos los laboratorios tienen pHímetro, o sea, no es necesario que eso se diga, porque es necesario tener un pHímetro en un laboratorio que fabrique productos cosméticos y otros tipos de sustancias. Ahora, si lo vas a hacer de forma doméstica en tu casa, porque tienes conocimientos de química, porque tienes conocimientos de biología, de farmacología, entonces, y vas a elaborar productos cosméticos, sí es necesario que conozcas qué pH tiene lo que estás elaborando, porque una sustancia tiene un pH, pero cuando se mezcla con otra sustancia, el pH de ese sistema va a variar. Entonces tienes que saber con qué pH estás trabajando, porque pues en vez de lograr un sistema que digamos proteja el cabello, cierre la cutícula, lo que va a hacer es que si haces un sistema que sea muy alcalino, lo que vas a hacer es abrir mucho la cutícula y romper los enlaces cistínicos. Entonces hay que saber, a la hora de elaborar un producto, hay que tener conocimientos básicos de química, de biología, de farmacología, para poder elaborar un producto doméstico, un producto casero. Entonces, de forma general, el pH se puede medir por indicadores indicadores que pueden ser por sustancia o pueden ser por papel, indicadores que es una escala de color y que son poco precisos porque van a depender de muchos factores. Por ejemplo, va a depender de, por ejemplo, cuántas goticas le echaste al sistema para ver qué color iba a tomar, de qué tiempo dejaste el papel indicador en el sistema, de la visión que tenga, de la luz que haya en ese momento. A lo mejor para mí, yo estoy viendo en el indicador de la escala de colores que es un verde, pero el compañero mío lo que está viendo es un verde pero un poquito más azulado. Entonces son poco precisos porque depende de muchos factores externos, entonces, y muchos factores subjetivos también a la hora, pero sí te da una idea de más o menos en qué rango de pH está esa sustancia. Si te vas a dedicar a elaborar productos cosméticos en tu casa, entonces consíguete un pHímetro. Los pHímetros son equipos que sí ya tienen incluidos, son equipos electrónicos que tienen unos electrodos adentro, y estos electrodos sí te miden directamente la concentración de iones hidrógeno y te lo miden con una precisión muy certera, al punto que hay equipos, hay pHímetros que te pueden dar un pH
de 4,5, un pH de 4,62. Entonces estamos hablando de equipos que te van a dar una numeración con un decimal o con dos decimales, o sea, te va a dar una medición de los iones hidrógenos muy exacta. Bueno, hasta aquí el video, espero que hayan entendido de forma muy general qué es lo que es el pH, para qué se utiliza, cómo se mide, de dónde salen esos valores. Y nada, vamos a hacer peluquería, pero vamos a hacer peluquería con conocimiento y sabiendo lo que le tenemos que aplicar a cada cliente y qué producto debemos usar en cada cliente. Como siempre le digo, compartan el video porque esta duda puede ser la duda de muchos estudiantes. Gracias.